Cruzaron océanos para hacer historia, y una mala decisión lo borró todo. Desde las raciones contaminadas con plomo de Franklin hasta la radio de Earhart que se perdía en la estática. ¿Qué pasaría si los exploradores más audaces del mundo tomaran las decisiones más estúpidas? En los próximos minutos, reabriremos los mapas donde se produjeron pequeños errores. Mira cómo Scott apuesta a los caballos y luego se arrastra ante la salvación en medio de una ventisca. Como vio Magallanes, subestimó tanto el Pacífico que su tripulación hirvió cuero. Oímos a Cook desembarcar en Hawái, malinterpretar las tensiones y no marcharse jamás. Si las pequeñas decisiones hunden imperios, ¿qué error lo cambió todo para siempre? Quédate para descubrir las peores decisiones, las consecuencias descomunales y el porqué. Los bidones soldados con plomo de la expedición de Franklin condenan al fracaso el intento británico de cruzar el Paso del Noroeste. 2 buques de la Royal Navy desaparecieron, dejando tras de sí tumbas y notas crípticas. En 1845, Erebus y Terror entraron en el hielo marino ártico cerca de Canadá. Sir John Franklin lideró la expedición hacia el oeste, persiguiendo con confianza el Paso del Noroeste. Es probable que las raciones enlatadas soldadas con plomo envenenaran a las tripulaciones, que ya estaban debilitadas y con congelaciones. Las crestas de presión gemían. Los barcos permanecían bloqueados durante meses de oscuridad. La nota de Victory Point documentaba el abandono y las sombrías marchas sobre el hielo. Testigos inuit describieron a hombres arrastrando botes hacia el norte a través de témpanos destrozados. Las tumbas de la isla Vichy conservan los rostros preservados, los ataúdes custodiados por el inquebrantable silencio ártico. Los posteriores hallazgos en los restos del naufragio confirmaron una tragedia que se prolongó dolorosamente durante años de desesperación. Scott rechazó las apuestas a perros, apostó a ponis, murió en su regreso en marzo. Una bandera británica llegó en segundo lugar en el mástil. Los corazones se desplomaron inmediatamente. En 1912, en la Antártida, Robert Falcon Scott encontró la tienda de campaña y la nota de Amundsen. Regresaron destrozados, arrastrando trineos a través de sastrugi y profundos montículos de nieve. Los trineos motorizados fallaron prematuramente, los ponis murieron, los perros fueron subutilizados de forma desastrosa, los depósitos estaban mal espaciados, las ventiscas borraron las vías y la esperanza al mismo tiempo. Oites salió deliberadamente, Evans se cayó antes, los diarios registraron congelación. One Ton Depot se encontraba peligrosamente cerca de la última carpa. Scott, Wilson y Bowers esperaron mientras las tormentas frustraban todas sus posibilidades. El Terra Nova recuperó diarios que transformaron el sufrimiento en duelo nacional. Amelia Earhart calculó mal la navegación hacia Howland y desapareció sobre el Pacífico. Una radio siseó. El combustible se agotó y el horizonte lo engulló todo. En 1937, Amelia Earhart y Fred Noonan cazaron en la pequeña isla Howland. El guardacostas Itasca escuchó fragmentos, no indicaciones claras. Las líneas solares y la deriva temporal estiraron demasiado sus márgenes de navegación. Sin un sistema de orientación fiable, cada minuto ampliaba un área de búsqueda implacable. Probablemente pasaron por Howland y luego giraron a lo largo de la línea 157-337. Durante semanas, los equipos de búsqueda rastrearon el Pacífico, incluyendo las remotas islas Phoenix. El Electra desapareció. Las teorías se multiplicaron tanto en mapas como en memorias. Su leyenda siguió volando mientras las coordenadas se negaban a quedarse quietas. El Magallanes subestimó enormemente el Pacífico. La tripulación murió de hambre al cruzar el océano infinito. Un sueño global reducido a hambre, vigas agrietadas y cubiertas silenciosas.
En 1520, la flota de Magallanes entró en el Pacífico esperando una travesía corta. Las semanas se convirtieron en meses. El escorbuto inflamó las encías y oscureció los ojos exhaustos. Hervían cuero y masticaban galletas de serrín para sobrevivir a las noches. Magallanes murió más tarde en Mactán. El cano guió a los supervivientes de regreso a casa. Un único barco maltrecho llegó a España con valiosos clavos de olor e historias. Ese cargamento de especias escondía meses de hambruna punzante bajo la apariencia de una celebración. Los pilotos aprendieron que las distancias pueden ser engañosas cuando las cartas náuticas subestiman la inmensidad del cielo azul. La circunnavegación tuvo éxito, pero el Pacífico exigió una enorme cantidad de vidas humanas. El capitán Cook interpretó erróneamente las tensiones hawaianas. Regresó y murió en la bahía de Kealakekua. Un famoso navegante murió a la vista de barcos anclados y mosquetes. En 1779, en Hawái, James Cook regresó a tierra para recuperar un cúter. La política hawaiana cambió. Las acusaciones y los malentendidos endurecieron todas las posturas. Los intentos de detener a Kalani o Pu'u rompieron una tregua costera que ya se estaba deteriorando. Volaron piedras, resonaron los mosquetes. Cook cayó repentinamente cerca de la línea de flotación. Las ceremonias anteriores parecían un acto de honor. Las miradas posteriores señalaban un peligro creciente. Los marineros se replegaron a las lanchas, atónitos por la velocidad y la sensación de que habían llegado a tierra. Gráficos y diarios que dejaron una lección difícil de traducir. La deferencia en el mar requería mayor atención en playas volcánicas y abarrotadas. Colón calculó mal el tamaño de la Tierra. Pensó que el Caribe era Asia. Un audaz atajo terminó en islas muy alejadas de las costas asiáticas previstas. En 1492, Cristóbal Colón navegó hacia el oeste, reduciendo el tamaño de la Tierra en papel. Su número comprimía los océanos, magnificando peligrosamente el coraje y el riesgo de navegación. La llegada a tierra trajo consigo playas, nuevos idiomas y suposiciones obstinadamente erróneas de inmediato. Insistió en que esas costas lindaban con los confines de Asia y sus valiosos mercados. Los viajes se multiplicaron. Las islas se acumularon. Las discusiones sobre geografía persistieron obstinadamente. Mientras tanto, los cartógrafos redibujaban los hemisferios con la tinta, aún secándose entre viajes. Los puertos de la península ibérica bullían de actividad mientras las mercancías cruzaban las cada vez más amplias rutas atlánticas. Un error de medición desvió silenciosamente siglos de comercio e imperio. Shackleton entró en el hielo marino temprano. Su resistencia se vio truncada antes de llegar a la Antártida. Un barco de madera se derrumbó, y 56 hombres reinventaron juntos la supervivencia. En 1915, el Endurance de Ernest Shackleton quedó completamente congelado en el mar de Weddell. La presión destrozó las estructuras. El barco se convirtió en un campamento invernal a la deriva. Los hombres subieron los botes salvavidas a los témpanos, acampando junto a las crestas de presión que crujían. Remaron hasta la isla Elefante entre salpicaduras, frío y con las manos entumecidas. Shackleton, Worsley y su tripulación navegaron a bordo del James Caird hasta Georgia del Sur. Atravesaron montañas a pie, llegando a una estación ballenera en busca de ayuda. El rescate tuvo lugar. Increíblemente, no se perdió ni una sola vida. Liderazgo, capacidad de navegación y tenacidad transformaron la derrota en una liberación inolvidable. La expedición Donner eligió el atajo de Hastings, catástrofe en Sierra Nevada. Un atajo sobre el papel terminó bajo la nieve profunda y el hambre. En 1846, la expedición Donner-Reed dejó huellas en el camino hacia Hastings. Los cañones de Wasatch atascaban los carros.
El desierto de sal resecaba dolorosamente a los bueyes. El invierno paralizó los pasos de montaña de Sierra Nevada, dejando familias atrapadas cerca del lago Truckee. La comida desapareció. Los equipos de rescate más tarde siguieron los rastros como si fueran calendarios. Las decisiones postergadas pesaban más que carros cargados de frágiles esperanzas. Los exploradores debatieron las opciones mientras las tormentas borraban las huellas del día anterior por la mañana. Los supervivientes salieron tambaleándose meses después y se enfrentan a advertencias permanentes para los viajeros. Occidente recordaba que la oportunidad, los compañeros y las rutas superaban las promesas impresas. Burke y Wills rechazaron la ayuda aborigen y perecieron en el interior de Australia. Una carrera transcontinental terminó con tumbas junto a los árboles de Cooper Creek. En 1860, en Australia, Burke y Wills avanzaron hacia el norte desde Melbourne. Dividieron los grupos y malgastaron energía entre depósitos y dunas. El conocimiento local ofrecía alimentos de supervivencia que los líderes en gran medida desdeñaron. Un campamento de ayuda cerró antes de tiempo, dejando marcas desgarradoras en los maleteros. Wills se debilitó. Burke flaqueó. King sobrevivió con el apoyo de Yandruwanda. El calor, la maleza salada y la distancia desafiaban sin piedad las brújulas y los horarios inflexibles. Los rescatistas encontraron diarios, equipo y un mapa salpicado de arrepentimientos. El continente mantuvo su escala mientras sus marcadores permanecían dolorosamente cerca. Henry Hudson pasó mal el invierno. La tripulación amotinada lo abandonó a su suerte. Un explorador desapareció junto a su hijo adolescente en las grises aguas del norte. En 1611, el barco de Hudson pasó un invierno terrible en la vasta bahía. Las raciones disminuyeron. La moral decayó. Las acusaciones contra su capitán se agudizaron. Al llegar la primavera, los amotinados se apoderaron de Hudson y de unos pocos hombres leales. Los dejaron a la deriva en una chalupa con escasas provisiones. El barco puso rumbo a casa, mientras las siluetas se empequeñecían tras los témpanos a la deriva. No se halló rastro alguno, solo escalofriantes diarios y rumores posteriores. La bahía conservó su nombre mientras engullía su incierto destino. El liderazgo se desmoronó donde el hielo, el hambre y la duda presionaban con igual fuerza. DeLong persiguió el mar polar abierto. Jeannette quedó aplastada. Hombres murieron en el hielo. Un robusto barco estadounidense se dobló como cartón bajo la presión. En 1879, George DeLong dirigió a Jeannette hacia lo profundo del hielo marino. Los rumores prometían mar abierto. La realidad soldó témpanos alrededor de los cascos. Tras la avalancha humana, los hombres arrastraron las barcas hacia el lejano delta de Siberia. Con las manos congeladas, remaban ríos donde las tormentas dispersaban a grupos exhaustos. Algunos llegaron a las aldeas, otros se desplomaron en los pantanos y las gélidas aguas poco profundas. Melville encontró supervivientes. DeLong murió con cuadernos y mapas. Los diarios recuperados registraban distancias cada vez menores y anotaciones finales desgarradoras. El mito se desvaneció, dejando nombres grabados en las desoladas riberas del norte. El globo de hidrógeno de André al Polo Norte. Las cuerdas de arrastre condenaron el vuelo. Un elegante globo elevó sueños, para luego desplomarse sobre hielo sucio. En 1897, André, Strindberg y Frenkel partieron de Svalbard hacia el norte. Las cuerdas de arrastre se empaparon, el peso se disparó y las promesas de dirección se evaporaron rápidamente. La nave chocó contra témpanos y luego los aterrizó sobre témpanos a la deriva. Arrastraron trineos hacia la tierra de Francisco José bajo la vigilancia de osos que los rodeaban. Los diarios relataban la niebla,
las crestas de presión y las comidas que apenas calentaban el espíritu. Años más tarde, Kviteya reveló latas de película y fotografías desgarradoras. Las reliquias hablaban con claridad donde las rutas y las posiciones permanecían frustrantemente inciertas. El romance con los globos se topó con la física, y la física se negó a ceder. Mallory e Irvine intentaron escalar el Everest sin radio ni oxígeno. Desaparecieron. Una nube engulló para siempre a 2 escaladores cerca de las aristas superiores del Everest. En 1924, George Mallory y Andrew Irvine escalaron desde el norte. Los equipos de oxígeno eran limitados, poco fiables y objeto de acalorados debates entre los compañeros de equipo. Sin radios, los pequeños problemas se volvían invisibles para el equipo de abajo. Noel Odell informó de un último avistamiento cerca de la cresta noreste. Décadas después, apareció el cuerpo de Mallory, con la cuerda desgastada y los bolsillos vacíos. Si fueron los primeros en hacer cumbre, sigue siendo un enigma sobre la nieve. Las fotografías, las altitudes y los tiempos siguen siendo motivo de discusión alrededor de las fogatas. El Everest guardó su respuesta mientras que su pregunta mantuvo despierto al montañismo. La Salle no supo aprovechar el delta del Mississippi. Motín y muerte en Texas. Un plan colonial se desvió de su curso natural hacia el río con una costa abrupta. En la década de 1680, La Salle puso su mirada en la desembocadura del Mississippi. Las corrientes, las cartas náuticas deficientes y una certeza obstinada empujaron a los barcos hacia Texas. El fuerte San Luis se alzó torpemente mientras los suministros escaseaban y las tensiones aumentaban. Los malentendidos se multiplicaron entre los grupos locales y la lealtad francesa se fue debilitando. En su búsqueda por tierra, La Salle perdió hombres y orientación a través de las praderas. Los amotinados se declararon en huelga. Su líder cayó en un sendero solitario. Los buscadores posteriores encontraron maderas, tumbas y mercancías europeas dispersas. El río que él buscaba fluía en otra parte, ignorando sus pasos desesperados. El Endeavour de Cook chocó contra el arrecife, meses de reparaciones desesperadas y extenuantes. Un fuerte sacudón heló la respiración a bordo de un pequeño buque británico. En 1770, el Endeavour del capitán Cook chocó contra la Gran Barrera de Coral de Australia. El coral arrancaba tablones, las bombas retumbaban mientras los hombres arrojaban las armas al mar. Una marea alta afortunada la liberó junto con los restos de madera desgarrados. Llegaron a la orilla del río Endeavour y remendaron las costuras con estopas sin descanso. Los carpinteros talaban madera. Los marineros raspaban percebes y buscaban agua. Los gráficos se ampliaron incluso cuando los plazos se vieron afectados por las enfermedades y las reparaciones. El barco avanzaba cojeando hacia el norte, llevando consigo especímenes y una esperanza apresuradamente remendada. Discovery se detuvo por mantenimiento. El mantenimiento se prolongó durante meses. Vitus Bering, mal protegido contra el escorbuto, murió en la desolada isla de Bering. Un comandante se desplomó en una isla que más tarde llevaría su nombre. En 1741, Vitus Bering cartografió el territorio de Alaska, pero luego las tormentas destrozaron sus planes. El escorbuto diezmó a las tripulaciones, mientras que las verduras y los cítricos permanecían más allá del horizonte. El St. Peter se arrastraba hacia tierra, con los mástiles astillados y el ánimo decayendo. El naturalista Georg Steller recomendó con urgencia el uso de hierbas y carne de nutria marina. Algunos se recuperaron lentamente. En el caso de Bering, la fuerza se fue desvaneciendo paulatinamente. Los hombres pasaban el invierno en fosas, luchando contra el viento, el hambre y el frío intenso. La primavera trajo consigo un barco remendado y un doloroso viaje de regreso a casa. El estrecho era importante. El hombre nunca abandonó aquella playa.
Vasco da Gama calculó mal el monzón. Su viaje de regreso se vio truncado por las tormentas. Una ruta triunfal se torció al cruzar aguas nacionales contra vientos desfavorables. Alrededor de 1498, Vasco da Gama aprendió sobre el monzón por las malas. Las salidas fueron inoportunas. Las tormentas destrozaron las velas y dispersaron por todas partes las exhaustas carabelas. El escorbuto diezmó a las tripulaciones, a pesar de los cargamentos de especias apilados en las bodegas. Posteriormente, los pilotos valoraron más los calendarios, las corrientes y a los pilotos costeros que la bravuconería. Los supervivientes se arrastraron por África contando mástiles, oraciones y muertos. El camino seguía siendo rentable, aunque salpicado de tumbas cerca de los cabos. El conocimiento llegó tarde, comprado con madera y vidas en conjunto. Calcular el momento preciso para ver el viento hizo que la carga fuera más valiosa que los clavos de olor. Karluk, atrapado en el hielo ártico tras la partida del líder. La tripulación quedó varada. Un buque de investigación quedó completamente congelado mientras su capitán salía de caza. En 1913, Karluk quedó a la deriva sin remedio bajo la creciente presión polar. Vilhjálmur Stefansson se marchó. El capitán Robert Bartlett asumió el mando en solitario. El casco cedió. Los hombres se apresuraron a subir a los témpanos con provisiones. Bartlett y el guía inuit Kataktovik arrastraron un trineo hacia Siberia. Él consiguió ayuda, coordinando rescates durante meses y a lo largo de distancias aterradoras. Otros soportaron tiendas de campaña endebles, depredadores y aislamiento sobre hielo a la deriva. Algunos se salvaron, otros desaparecieron entre grietas y tormentas. Posteriormente, los titulares restaron importancia al liderazgo, al deber y a las promesas hechas sin el debido respeto. La expedición de Greely contaba con el reabastecimiento. La hambruna mortal siguió a las demoras del gobierno. Una estación científica observó cómo el calendario se volvía cruelmente en contra de la supervivencia. En la década de 1880, el grupo de Adolphus Greely esperó en Lady Franklin Bay. Los barcos de socorro quedaron atrapados en el hielo. La burocracia desaprovechó repetidamente las breves ventanas de oportunidad estacionales. Al agotarse las raciones, los hombres se retiraron hacia el sur, arrastrando botes sobre los témpanos. Los campamentos del Cabo Sabine racionaban el pemmican para protegerse del escorbuto, el viento y la desesperación. Los cuadernos registraban meticulosamente las temperaturas, las mareas y las porciones que se encogían. Los rescatistas finalmente llegaron y encontraron a los supervivientes esqueléticos y las tiendas de campaña en silencio. Los instrumentos sobrevivieron a muchos de los que recopilaron datos fielmente. Los horarios árticos castigaban la indecisión más rápido de lo que el vapor podía romper el hielo. Percy Fawcett se aventuró en el Amazonas con escaso apoyo. Desapareció sin dejar rastro. Un explorador británico se adentró en las sombras verdes y nunca regresó. En 1925, Percy Fawcett, Jack Fawcett y Raleigh Rimmel buscaron a Theta. Los ríos de Mato Grosso engullían el sonido. Los senderos se cerraban tras cada paso. Prefería el secretismo y los equipos pequeños a las escoltas numerosas. Las advertencias sobre terreno y grupos hostiles los perseguían persistentemente. La correspondencia disminuyó, luego cesó. Las especulaciones sustituyeron rápidamente a los informes fiables. Los buscadores encontraron algunos artefactos, pero nunca un campamento definitivo. El bosque guardaba susurros mientras los mapas marcaban un espacio en blanco. La ambición se entremezcló con la distancia, el calor y las mitologías cada vez más densas. Sir John Ross confundió un espejismo con montañas y regresó demasiado pronto. Una puerta de entrada parecía bloqueada por imponentes cordilleras que no eran reales. En 1818, John Ross vio las montañas Crocker brillar engañosamente.
Un espejismo óptico, inminente, distorsionaba el hielo distante convirtiéndolo en paredes sólidas. Se dio la vuelta, informando de obstáculos que los cartógrafos borraron después con vergüenza. Parry regresó, navegando y cartografiando los profundos canales del Ártico. El error persistió como una niebla sobre el orgullo polar británico. Ross se redimió más tarde, pero aquella primera llamada dolió. Los espejismos recuerdan a los navegantes que deben comprobar el horizonte más de una vez. La luz juega malas pasadas donde el frío hace que las distancias se comporten de forma terca. La expedición de Narváez dividió al grupo. Construyeron balsas. Casi todos perecieron. Una fuerza española se desplegó desde Florida hacia las lejanas costas de México. En 1528, Pánfilo de Narváez condujo a los soldados tierra adentro y luego de regreso. Construyeron balsas rudimentarias apostando a que las corrientes del Golfo les brindarían seguridad. Las tormentas destrozaron embarcaciones. Los supervivientes fueron arrastrados hasta playas desconocidas, hambrientos. Álvar Núñez Cabeza de Vaca vagó años por América del Norte. Comerciaba, curaba y cruzaba desiertos con guías nativos. Unos pocos llegaron a México tras el cautiverio y las extenuantes marchas. Los planes del imperio se desvanecieron hasta convertirse en mera supervivencia y testimonios dispersos. La división y la improvisación convirtieron los sueños de conquista en lecciones aleccionadoras. La afirmación de Peary sobre el Polo Norte resultó insuficiente. Cálculos apresurados y titulares que superaron las pruebas. Disputado. El triunfo de la prensa superó todas las expectativas sobre el hielo real. En 1909, Robert Peary anunció haber llegado al Polo Norte geográfico. Frederick Cook reivindicó un éxito anterior, lo que complicó aún más la fría competencia. Las distancias y las velocidades suscitaron debates entre los navegantes durante décadas. Los registros dejaban lagunas que los críticos ampliaron continuamente hasta convertirlas en serias dudas. Matthew Henson y sus compañeros Inuit fueron cruciales, aunque inicialmente no se les reconoció su mérito. Sea cual sea la verdad, la logística y la planificación de depósitos definieron las posibilidades. Muchos historiadores todavía cuestionan hoy la postura exacta de Peary. El poste se mantuvo firme mientras las reputaciones se desvanecían como témpanos. La disputa entre Barton y Speke por la fuente del Nilo. La asociación se desmoronó antes del debate. Un gran enfrentamiento público se esfumó un día antes de que comenzaran los argumentos. En 1864, en Londres, Richard Burton y John Speke prepararon debates. Speke defendió a capa y espada el lago Victoria. Burton planeó un interrogatorio incisivo. En la víspera, Speke falleció en un accidente repentino. Sus viajes por África Oriental se convirtieron en debates acalorados y en momentos de dolor. Los cartógrafos observaron cómo las personalidades eclipsaban las mediciones y los estudios minuciosos. Trabajos posteriores respaldaron en gran medida la conclusión de Speke sobre Victoria. La amistad se hizo añicos mientras los mapas lentamente alcanzaban un consenso. La investigación encontró fuentes. Londres encontró titulares y rumores. Umberto Nobile ignoró las advertencias. El dirigible Italia se estrelló contra el hielo ártico. Una aeronave plateada rozó el hielo compacto y los planes se desmoronaron. En 1928, la Italia de Umberto Nobile llegó al polo y luego al sur. El tiempo empeoró. La formación de hielo y las decisiones sobre el lastre hicieron que la aeronave se hundiera. La góndola se estrelló contra los témpanos y los supervivientes se refugiaron bajo una tienda roja. El operador de radio Giuseppe Biaggi transmitió un mensaje de auxilio a través de la inestable frecuencia del éter.
Los equipos de rescate internacionales convergieron lentamente. Roald Amundsen desapareció durante un vuelo. Nobile fue rescatado prematuramente, lo que provocó duras críticas en su país. Algunos miembros de la tripulación esperaron más tiempo, lo que complicó tanto las críticas como los elogios. El Ártico magnificó cada decisión tomada minutos demasiado tarde. Mungo Park eligió la ruta inundada del Níger. El barco zozobró y el explorador se ahogó. Un explorador escocés desapareció en los rápidos de un río crecido. En 1806, Mungo Park buscó el curso inferior del Níger. La temporada de inundaciones hizo caso omiso de las súplicas y advertencias de los guías locales. Las orillas estaban erizadas de hostilidad mientras las corrientes superaban la fuerza de los remos. Cerca de Busa, la embarcación zozobró. Park desapareció bajo el agua. Meses después, los informes llegaron a cuentagotas a través de comerciantes y funcionarios coloniales. Su viaje anterior prometía respuestas. El segundo, silencio. Los ríos exigen calendarios, acompañantes y humildad a los viajeros. Níger guardó secretos mientras los mapas esperaban impacientes. Walter Raleigh violó la tregua española en su búsqueda de El Dorado. Posteriormente, fue ejecutado. Un famoso cortesano regresó con la diplomacia destrozada hasta un punto irreparable. En 1617, Sir Walter Raleigh zarpó hacia las supuestas riquezas de Guayana Francesa. Sus hombres atacaron Santo Tomé a pesar de la frágil paz existente. España exigió justicia. Los enemigos revivieron una antigua sentencia suspendida. Con cautela, Raleigh zarpó de regreso a Londres bajo perspectivas cada vez más sombrías. Las peticiones fracasaron. La paciencia real se evaporó en los pasillos de la corte. Se enfrentó al bloque, sin dejar de discutir sobre lealtades e intenciones. Los ríos de Guayana fluían indiferentes a tratados y mitos. Un rumor dorado se impuso a una cuidadosa diplomacia, con consecuencias inmediatas. Matthew Flinders zarpó sin papeles. Años de detención. Retraso en la cartografía crucial. Un brillante cartógrafo pasó años inesperadamente atrapado en Mauricio. En 1803, Matthew Flinders circunnavegó Australia, afinando los contornos sin cesar. Al carecer de la documentación adecuada, fondeó con cautela en aguas controladas por los franceses. Lamentablemente, las sospechas de guerra convirtieron un problema burocrático en una detención prolongada. Perfeccionó los gráficos a partir de sus notas, mientras su salud se deterioraba silenciosamente. De vuelta a casa, los debates sobre nombres y los retrasos en la publicación se acumulaban de forma frustrante. Tras ser liberado, se apresuró a terminar los volúmenes antes de que se acabara el tiempo. El perfil de Australia llegó a lectores moldeados por la paciencia y la ausencia. La pérdida de un sello postal llegó a paralizar la elaboración del mapa de todo un continente. La espiral del motín amazónico de Lope de Aguirre. Una expedición destruida desde dentro. Una búsqueda de El Dorado que se convirtió en paranoia y ejecuciones. En la década de 1560, Lope de Aguirre se unió a la expedición de Ursúa. Los rumores se agudizaron. El liderazgo se resquebrajó. Aguirre se apoderó de las embarcaciones sin piedad. Ejecutó a sus rivales y aterrorizó a las aldeas a lo largo de los sinuosos afluentes. Las cartas proclamaban la rebelión contra España, conmocionando tanto a aliados como a enemigos. El río arrastraba su flotilla como una mecha encendida. Los perseguidores se estrecharon mientras la lealtad a su alrededor se desvanecía. Fue asesinado por los suyos en territorio venezolano. La ambición se encontró con la jungla y se deshizo violentamente. Hernando de Soto vagó en busca de oro, ignoró la realidad y murió en el Mississippi. Un conquistador cruzó medio continente y dejó tumbas a su paso.
Desde 1539, Hernando de Soto marchó por el sureste en busca de riquezas. Las poblaciones de la cultura mississippiana resistieron. El terreno castigó sin piedad a las armaduras y a los caballos. La enfermedad se propagó hacia afuera mucho después de que la columna entrara en tierra firme. Se negó a retirarse, exigiendo que el río rebelara las ciudades. Cerca del Mississippi murió de Soto. Los líderes escondieron su cuerpo. Temían levantamientos. Un entierro secreto protegía la moral. Los supervivientes construyeron barcos y navegaron penosamente hacia asentamientos mexicanos. Los mapas registraban más una esperanza obstinada que tesoros. Jean-François de la Pérouse zarpó. La flota desapareció después de los ataques contra los arrecifes. Una expedición modelo quedó completamente fuera del alcance de las conversaciones educadas europeas. En 1788, la Pérouse abandonó Botany Bay y desapareció. Años más tarde, unos naufragios cerca de Vanikoro revelaron anclas y cañones. Los isleños recordaban las tormentas y a los supervivientes extranjeros que construían pequeñas embarcaciones. Los rumores hablaban de mensajes tallados en los árboles, aunque de forma incierta. Los equipos de búsqueda llegaron tarde y recogieron cuidadosamente los fragmentos de las lagunas. Francia guardó luto, imaginando finales a partir de los corales y las líneas de las mareas. Sus meticulosos registros se detuvieron en algún punto bajo el oleaje. El Pacífico mantuvo el misterio donde se planeaba claridad. El grupo de Mawson comió hígados de husky. Una intoxicación por vitamina A devastó al equipo. Una historia de supervivencia en la Antártida que giró en torno a una trampa alimentaria invisible. En 1912, Mawson, Mertz y Ninnis atravesaron una zona llena de grietas. Ninnis cayó. Un trineo desapareció con tiendas de campaña y comida. Los dos restantes comieron carne de perro, incluyendo hígado peligrosamente rico en grasas saturadas. Mertz decayó rápidamente. Mawson luchó solo hacia la cabaña. Cayó en las grietas, salió a zarpazos y siguió adelante. Al llegar a la base, perdió su barco por horas. El invierno propició otra temporada antes de que finalmente llegara el rescate. La Antártida convirtió una comida en meses de calvario. James Cook bautizó su barco como Cabo Turnagain tras su retirada. Semanas perdidas en Nueva Zelanda. El capitán dio media vuelta y luego volvió a dar media vuelta a lo largo de la costa. En 1769, James Cook rodeó cuidadosamente la isla norte de Nueva Zelanda. Los vientos contrarios y la incertidumbre convirtieron los cabos en enigmas persistentes. Se retiró, regresó y cartografió bahías con pacientes maniobras. El promontorio debe su nombre a la vacilación y la cautela. Los barriles de agua se fueron reduciendo mientras la tripulación contaba las galletas con ansiedad. Finalmente, esos esquemas se unieron en cartas náuticas que los marineros aún admiran. El tiempo transcurría mientras la precisión se iba reduciendo lentamente en las zonas costeras. Incluso los errores dejaron nombres grabados en mapas perdurables. La primera ofensiva de Pizarro en Panamá se lanzó en medio de lluvias, hambruna y enfermedades. El primer intento de un futuro conquistador casi terminó en las costas de los manglares. Alrededor de 1526, Pizarro exploró el sur desde Panamá con socios. Navegaron sin descanso entre lluvias torrenciales, pantanos y aguas poco profundas y hostiles. Las provisiones se pudrieron, subieron las fiebres, se intensificaron las disputas con Almagro. En Isla del Gallo, la lealtad se dividió bajo banderas empapadas. Los refuerzos llegaron más tarde, demostrando que los calendarios importan en las campañas. Los supervivientes se llevaron consigo esas lecciones para sus posteriores aventuras más oscuras. La pólvora húmeda y los campamentos abandonados marcaban esa línea costera. La ambición se detuvo, luego se reanudó con las estaciones.
El giro costero de Alexander Mackenzie casi provocó un conflicto. Se retiró bajo fuego. Un mensaje pintado sobrevivió sorprendentemente a un tenso encuentro en el Pacífico. En 1793, Alexander Mackenzie llegó a la Columbia Británica por río. Cerca de los pueblos costeros, proliferaron los malentendidos en torno a las señales y las intenciones. Las flechas y los disparos de mosquete hicieron retroceder bruscamente a su grupo. Se adentró tierra adentro y luego regresó a la cabecera de las ensenadas. En una roca pintó su ruta y la fecha. Los guías sortearon con cautela los pasos a través de fiordos y bosques. El Pacífico trajo consigo lecciones de diplomacia junto con la geografía. El retiro preservó vidas, mientras que la inscripción preservó logros. El rescate de Emin Pasha por parte de Stanley tomó la ruta del Congo. Pérdidas catastróficas y escándalo. Una misión de rescate que costó hombres y reputación en África Central. En 1887, Henry Morton Stanley marchó desde el río Congo. Los pantanos, las enfermedades y las luchas redujeron las columnas a meros esqueletos. Las decisiones del campamento de Yambuya provocaron indignación durante años. Murieron oficiales, sufrieron los porteadores. Los cuerpos desaparecieron a lo largo de las vías. Stanley llegó hasta Emin Pasha, quien entonces se vio envuelto en intrigas políticas y de orgullo. El alivio se sintió vacío entre tumbas y acusaciones. Los informes desataron escándalos en salones y sociedades geográficas. Salvar a un hombre costó cientos a través de los corredores de la jungla. Jean Nicolet vestía túnicas chinas esperando llegar a Asia, pero en cambio aterrizó en Wisconsin. Un diplomático desembarcó vestido para ir a China y se encontró con Wisconsin. En 1634, Jean Nicolet buscó un pasaje a Asia. Llegó cerca de Green Bay, entre los Menominee y las naciones vecinas. La túnica de estilo chino y las pistolas causaron una primera impresión inolvidable. Rápidamente se dio cuenta de que aquello no era una costa asiática. Las canoas sustituyeron a los juncos. El arroz silvestre sustituyó a las sedas imaginarias. Nicolet trazó un mapa de los ríos que alimentan la red de los Grandes Lagos. Su viaje corrigió suposiciones al tiempo que enriqueció el comercio francés. La geografía sonrió ante la optimista elección de vestuario de Europa. Sir Humphrey Gilbert se negó a regresar. Su pequeño buque insignia se hundió. Un visionario reclamó territorio y luego desapareció en el clima atlántico. En 1583, Humphrey Gilbert proclamó la posesión de St. John's, Terranova. De regreso a casa, las tormentas azotaron su flota sin tregua y repetidamente. Insistió obstinadamente en permanecer a bordo del pequeño Squirrel. Posteriormente, los testigos recordaron que su linterna se balanceaba en la oscuridad. Una repentina ola engulló por completo el barco y a sus hombres. Los sueños coloniales quedaron en suspenso mientras los familiares hacían un recuento sombrío de las pérdidas. En viajes posteriores se comprobó que el tamaño del buque importa en alta mar. Cuando las olas deciden, se necesita coraje y fuerza. Abel Tasman interpretó erróneamente las señales maoríes. El desembarco en Golden Bay se tornó mortal. El primer contacto europeo degeneró en violencia en cuestión de minutos. En 1642, Abel Tasman ancló en Golden Bay, Nueva Zelanda. Se acercaron canoas de guerra maoríes. Las señales fueron malinterpretadas fatalmente. El sonido de una trompeta coincidió con una jaca. Las intenciones chocaron frontalmente. Una colisión causó la muerte de marineros. Tasman disparó cañones mientras se retiraba. La bautizó como Bahía de los Asesinos, reflejando la conmoción y el miedo. La comprensión posterior modificó sustancialmente la confusa coreografía de aquella mañana. Los gráficos se ampliaron mientras que las brechas culturales seguían siendo peligrosamente amplias. Explorar a veces significaba primero encontrarse, no comprender.